Ahora. Buenos días, Loli. Buenos días, Loli. Bueno, pero antes decía que si es un placer tener a la anterior vicedecana, pues imaginaros tener también a la anterior coordinadora de Practicum. Así que, bueno, estoy segura que hoy no he salido de aquí una duda que nos resuelva. Tenemos las mejores compañeras para ello. Eso os iba a comentar yo. Muchas gracias por asistir a todas y a todos. Efectivamente. Bueno, mi nombre es María José Mayorga, yo soy la actual coordinadora de Prácticas 1 y Prácticas 2 de Pedagogía y como bien ha dicho mi compañera y vicedecana de Prácticas, Carmen Vaquero, es un placer, que ya supongo que muchos de vosotros y de vosotras la conoceréis, es un placer contar no solo con parte del equipo docente de Pedagogía, sino con la anterior vicedecana y con la anterior coordinadora del Practicum. La verdad es que, como bien dice Carmen, de aquí no nos vamos con ninguna duda. Es un auténtico placer contar con vuestra presencia y vuestra experiencia en este momento. Bueno, sin dilatarnos más en el tiempo, si os parece, voy a poner una presentación para que todo quede bien claro y que todos sepamos, pues bueno, cómo va a ser este periodo, esta sesión y este periodo de prácticas que comenzamos ahora en un momento. Yo tengo la presentación abierta, así que no os puedo ver, entonces si alguien escribe por el chat tenéis que tener un poquito de paciencia para que os pueda responder, ¿vale? Porque, como ya os digo, no tengo visión de vuestras preguntas, sino de todas formas al final o incluso a lo largo de la presentación, si alguien tiene alguna duda en ese momento, que no tenga ningún problema en interrumpir para, bueno, pues para resolverla y que no se vayan acumulando las dudas, ¿vale? Bueno, pues esta sesión informativa va sobre las prácticas externas 1, que vais a comenzar en este curso, en tercer curso del título de Pedagogía. Es muy importante que tengáis en cuenta que en la facultad, en la web de la facultad, tenéis toda la información general relativa al Practicum, a las prácticas externas 1 y a las prácticas externas 2 también, pero bueno, como en este caso nos vamos a focalizar en las prácticas externas 1, para que lo tengáis en cuenta. Esta presentación os la voy a dejar también en el campus virtual para que todo el mundo que necesite consultarla pueda hacerlo en un momento determinado. Además, también estará disponible pues, la grabación en el canal de YouTube de la facultad. Bueno, en la página web de la facultad, como bien os he dicho, hay una serie de documentación general que nos proporcionan una visión del Practicum, que es la que nosotros tenemos desde nuestra formación inicial. Hay un documento marco donde se analiza el Practicum en la formación inicial, se establece el sentido de ese Practicum, se aclaran las normas generales de organización y funcionamiento. Muy importante que lo tengáis en cuenta, hay un manual, un breve manual de instrucciones de uso de cómo tenéis que seleccionar los centros de práctica, las instrucciones de uso del programa de práctica, para que tengáis muy claro cuál es el procedimiento. Además, es un manual muy cortito, que viene con pantallazos sobre los distintos pasos que tenéis que ir dando para poder inscribiros en esos centros de práctica. Y el plan de prácticas para alumnado de riesgo. Esto, como estamos en la situación sociosanitaria que nos encontramos, pues para todo aquel alumnado que se encuentre en situación de riesgo, ¿cuál es el plan, el procedimiento que tiene que seguir para hacer esas prácticas? Y por último, también vais a tener disponible una asignatura en el campus virtual de Prácticas Externas 1, que en breve os la voy a poner visible, donde vais a encontrar toda la información. En esa asignatura de práctica habrá diferentes casillas. Si queréis, la vemos o luego ya la podéis ver vosotros como queráis. No sé, Carmen, ¿qué hago? ¿La presento o que la vean ellos luego? Perdona, como quieran, María José, pues luego pueden ellos ojearla Vale. Y ahí está todo ya. Vale, pues luego podéis vosotros introduciros en esa página, en esa asignatura virtual. Hay una serie de apartados, como ya os he dicho, de información general. A ver, tengo que salir de aquí para admitir a alguien que me está pidiendo paso. Pues
Como decía, en esa asignatura de práctica hay una serie de información general y otra información más específica. Además, cada tutor va a tener una casilla donde os va a convocar a los seminarios, donde os va a dar la información de contacto, de sus tutorías, correo electrónico y demás. Ahí en esa página también vais a tener pues, la carta de presentación que llevaréis al centro, también vais a tener la hoja de firma, la rúbrica de evaluación, una guía sobre el portafolio, cómo tenéis que elaborar ese portafolio, etcétera. Información que os va a ser muy útil pues, a la hora de cursar esta asignatura. Es muy importante que ante cualquier duda o dificultad que os encontréis en un determinado centro de práctica, perdonadme, pero es que si no salgo no puedo admitir. Que tengáis muy claro cuál es el procedimiento ante cualquier duda o dificultad. No vale con saltarse directamente el protocolo e ir a la vicedecana de práctica, porque si nos vamos directamente a Carmen, ella tiene que hacer otra serie de tareas y funciones y va a tener que dejar de hacer sus funciones cuando el problema lo puede solucionar el tutor. Por tanto, tiene que quedar muy claro que ante cualquier problema, duda o dificultad, el procedimiento, el protocolo de actuación es el siguiente. En primer lugar, tenéis que ir al tutor académico, o bien por correo electrónico, o bien por teléfono, o como sea, y contactar con él para contarle el problema o la dificultad en la que os encontráis. Posteriormente, el procedimiento es ir a la coordinadora de prácticas, que en este caso soy yo, y bien el tutor académico se dirige a mí, o bien vosotros os dirigís a mí, si el tutor no ha sabido resolveros esa duda, y ya pues yo intentaría resolverla. Y por última instancia sería acudir a Carmen, la vicedecana de práctica, ¿vale? Esto os tiene que quedar claro cuál es el procedimiento. María José, yo te agradezco que hagas esta anotación. La cuestión es que nosotros intentamos que el alumnado sea consciente de que esta facultad genera un volumen de estudiantes muy alto y entonces muchas veces nos perdemos en estos procedimientos. Y la idea es, pues, canalizar cada duda, cada consulta de la mejor forma posible para que seamos lo más efectivos y efectivas. Gracias por ello. Efectivamente, porque a lo mejor el problema o duda que tengáis, pues lo puede resolver el tutor. Un ejemplo, hace varios años yo tuve una alumna en una escuela infantil, que no voy a decir el nombre, y esa chica lo único que hacía era cambiar pañales. Pues automáticamente ella no fue a la vicedecana, que era Pilar en aquel momento, sino que vino a mí a decirme, mira, María José, está pasando esto. Pues yo directamente informé a Loli, informé a Pilar y se cambió de centro, porque esa no es la función de un pedagogo, ¿vale? Bueno, para que tengáis un poquito claro... Perdóname, María, perdóname, pero ya que estabas haciendo esa anotación, quiero meter coña. Es decir, es fundamental que si en el centro, una vez que llegáis, detectáis que algo está sucediendo, que consideráis que es extraño, relacionado con esas funciones que no son las idóneas, cualquier cosa, os pongáis en contacto, en este caso con vuestra tutora, decía ella, la tutorización académica, y sigamos esos pasos cuanto antes, para que tengamos tiempo de reacción y podamos, si es necesario, gestionar un cambio de centro o contactar con el centro, ver qué está pasando, es decir, para poder actuar cuanto antes. Cualquier cosa que veáis rara, que se sale de lo que entendéis que debería ser una experiencia de práctica adecuada, informarlo cuanto antes. Claro, como bien dice Carmen, para poder actuar y cambiaros de centro y que vuestra experiencia formativa sea lo más enriquecedora posible. No esperéis al final, porque si no es que no os va a servir de nada esa experiencia práctica si no estáis haciendo las funciones que debéis de hacer. Muchas gracias, Carmen. Bueno, continuamos. Yo pienso que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, tiene una visión de cuál es el plan de estudios del grado de pedagogía. Aquí os planteo ese plan de estudio pues para que os quede ya totalmente claro y transparente. Los dos primeros cursos no hay prácticas, nosotros nos focalizaríamos en el tercer curso, que es donde empiezan las prácticas externas 1, que son 18 créditos, y en cuarto, que serían las prácticas externas 2, que son 24 créditos. Aquí en cuarto, aunque el TFG se pone al final para organizar un poco la información, pero tenemos que tener en cuenta que prácticas y TFG van juntas. Pero bueno, nosotros nos vamos a focalizar en este tercer curso, que es donde estamos en este momento.
Si os fijáis, en el segundo semestre, las prácticas son en el primer semestre y en el segundo semestre hay alternancia de materias. Esto es por lo siguiente. Nosotros en el grado de pedagogía tenemos 4 itinerarios formativos. Esos 4 itinerarios no son como las menciones de educación primaria, donde tú tienes una mención en educación física, una mención en música o cualquier otro tipo de mención, sino que nosotros en pedagogía tenemos itinerarios formativos. En nuestro título no va a aparecer el itinerario formativo, sino que nosotros vamos a ser graduados en pedagogía. Pero esos itinerarios formativos sí nos proporcionan un conocimiento en profundidad en base a nuestros intereses. No sé si me estoy explicando. Hay 4 itinerarios formativos: gestión pedagógica de las organizaciones sociales, empresariales y educativas, porque yo como pedagogo me quiero centrar en la empresa. Para ello tengo que cursar estas asignaturas. Tenemos que elegir 60 créditos de entre los que nos ofrecen. Otro itinerario formativo serían las TIC, recursos didácticos y tecnológicos en educación, donde las asignaturas relacionadas con ese itinerario formativo serían diseño, elaboración y evaluación de materiales. Disculpadme, que si no os dejo fuera. Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, indicadores y criterios de calidad en las TIC aplicadas a la educación, las TIC como soporte para la innovación educativa, utilización didáctica de los medios de comunicación. Otro itinerario formativo es orientación, evaluación educativa de los aprendizajes, implicaciones pedagógicas de los estilos de aprendizaje, orientación profesional, programas de orientación personal y escolar, técnicas e instrumentos de diagnóstico. Y, por último, el itinerario de formación y desarrollo profesional. Aprender a ser docente, aprender y enseñar en la universidad, la función docente, análisis histórico y comparado, la vida profesional del docente, metodología de evaluación de recursos para la formación. Es decir, que en base a nuestros intereses, en base a lo que nosotros queremos focalizar nuestro futuro profesional como pedagogos, pues seleccionaremos aquellas asignaturas que nos interesan o no. Y, por supuesto, las prácticas también irán en ese sentido. ¿Cómo entendemos el practicum? Bueno, yo creo que Pilar y Carmen, ahora en este momento, Pilar anteriormente y Carmen ahora, han luchado muchísimo porque el practicum tenga muchísimo más valor del que se le ha dado hasta hace algunos años. El practicum no es una asignatura fácil, es una asignatura compleja, es una asignatura muy bonita y es una asignatura muy enriquecedora. Nosotros tenemos que en ese practicum, en esas prácticas externas, vamos a materializar todo el contenido teórico que hemos aprendido a lo largo de estos años de carrera. Es decir, las prácticas no puede ser ir a un centro y sentarnos allí a ver, pues, qué es lo que hacen, no. Las prácticas tienen que ser un lugar de cuestionamiento, de teorización de esa práctica y de experimentación de esa teoría. Es decir, el contenido solo, el contenido teórico, por un lado, no puede ir solo, ni la experiencia práctica sin ese contenido teórico tampoco. Por tanto, nosotros en las prácticas tenemos que hacer siempre una reflexión crítica sobre el contenido teórico que estamos analizando en las asignaturas del grado, porque si no, las prácticas no tienen sentido. Puede ser un voluntariado, puede ser pues cualquier otra cosa que tú vas allí a ayudar a echar una mano, pero realmente no te aporta una profesionalización, un desarrollo de competencias profesionales que son las que te van a servir a ti para en un futuro poder ejercer como pedagogo y pedagoga. Siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que esto no lo vamos a hacer solos, nosotros no vamos a llegar allí y vamos a encontrar la inspiración divina, sino que en base a ese contenido teórico que hemos ido asimilando, ponerlo en práctica, valga la redundancia, en esa experiencia práctica y, por supuesto, siempre, siempre acompañados tanto por el tutor académico como por el tutor profesional, porque ambos tutores desempeñan una labor muy importante, que tienen que guiarnos y acompañarnos en nuestro proceso formativo. Dicho esto, y en base a los itinerarios formativos que os acordáis que habíamos hablado previamente, que había 4 itinerarios formativos, nosotros desde la facultad ofrecemos una serie de centros de prácticas
centrado en diferentes ámbitos. Por un lado, estarían aquellos centros de práctica relacionados con la discapacidad, la atención a la diversidad funcional. En este caso, en este curso académico, los cursos que se ofertan serían la Asociación Síndrome de Down, donde se trabaja, lógicamente, con personas con síndrome de Down, el Taller de la Amistad, que es un centro donde lo que se pretende es realizar talleres y propuestas formativas para mejorar la calidad de vida de las personas que están allí con necesidades educativas especiales. El centro Érase una vez Soluciones Educativas, también enfocado a personas con necesidades educativas especiales. Centro Te Motivan, donde se realizan talleres y actividades de apoyo psicopedagógico. La Asociación Fundación Autismo Sur, que trabaja con personas con autismo. Y centros educativos, sobre todo para orientación, para el itinerario de orientación educativa. Tenemos que resaltar que todavía no tenemos, que Carmen me corrija, pero que todavía no tenemos confirmada la oferta desde Delegación Educativa sobre cuáles son los centros educativos, tanto EOE, que son en infantil y primaria, como departamentos de orientación de secundaria, con los que vamos a contar. ¿No, Carmen? Todavía no tenemos cerrada esa oferta. Así es, estamos esperando que en estos días, ya de forma inminente, recibir la oferta para incorporarla a la oferta que ya estás comentando y así iniciar el proceso de elección de centro. En este caso, pues evidentemente, como el inicio de las prácticas inminentes, yo os vamos a pedir que tengáis paciencia y que colaboréis en la medida de lo posible, porque es probable que ese proceso de elección de centro se produzca en muy pocos días, pero es que necesitamos acortar esos plazos para que podáis iniciar las prácticas en tiempo y forma, porque ten en cuenta que a esa elección de centro pues siguen otros procedimientos, luego hay que publicar la oferta de los centros asignados, hay que asignar los tutores académicos, tenemos que tener esa reunión del equipo, ese primer seminario y vamos a ir muy acelerados. Entonces, os vamos a pedir, por favor, que estéis muy atentos a Campus Virtual, toda la información va a llegar ahí y por supuesto, que una vez que abramos el plazo, que dejaremos muy poquito tiempo, pero que os pidemos que resolváis esa elección cuanto antes. Siempre es recomendable, yo recomiendo que hagáis una elección amplia, no os quedéis con 1, 2 o 3 centros, porque va a haber mucho movimiento y a lo mejor nos quedamos con nuestra cuarta opción. Y también es importante que tengáis en cuenta que podéis hacer una elección por la mañana y de repente cambiar de opinión y hacer otra por la tarde. La última que hacéis es la que se guarda. Entonces, eso tenedlo en cuenta, vienen en las instrucciones que os vamos a enviar y luego también hay en la web de la facultad un tutorial para ver cómo es esa elección de centro. Pero vamos, que es muy sencillo. Y cualquier cosa, pues nos consultáis. Efectivamente, tenéis que tener en cuenta que los tiempos son muy ajustados, que eso no depende de nosotros, sino que depende de que nos lleguen la oferta desde delegación, por eso los tiempos son mínimos y que incluso a lo mejor no os da tiempo ni de tener el primer seminario con el tutor, sino que ya tenéis que empezar las prácticas. En ese caso, en el campus virtual os vamos a dejar una carta genérica firmada por mí de presentación por si por algún motivo tenéis que incorporaros el primer día, que ya os digo que todos los tutores hacen siempre los esfuerzos que ha habido y por haber para tener ese seminario, pero si por algún motivo, como también estamos en esta situación de sociosanitaria tan complicada, no pudiese ser, pues que tengáis en cuenta que todo el material que tenéis que llevar el primer día al centro de práctica está disponible en campus virtual y vosotros mismos lo podéis descargar, ¿vale? A este respecto, otra cuestión. Vamos a ver, por ejemplo, por parte de delegación, que es una parte de los centros que se ofertan, aún no tenemos instrucciones de si va a haber algún requisito para la llegada al centro de prácticas, ¿no? Pero mi recomendación, y es simplemente una recomendación, pero creo que es útil empezar a gestionar, yo creo que todas y todos deberíais gestionar ese certificado de vacunación, si lo tenéis, porque eso nos va a ayudar a que cuando lleguemos al centro, los centros que lo requieran, pues directamente lo tengamos gestionado y digamos, mira, pues aquí está. Y va a dar mucha tranquilidad. Y bueno, de hecho, no sé, algunos centros a lo mejor lo consideran como requisito, eso lo tendremos que valorar. Pero que estamos trabajando ahí y bueno, y otra cuestión, yo aprovecho. Sí, claro. Vamos a ver.
la oferta de centro, Conchi Hernández de Secretaría, a la que agradezco muchísimo todo el trabajo que realiza, y yo estamos intentando pues, ampliarla, diversificarla. Este año nos hemos encontrado con un escollo en pedagogía y es que generalmente los centros que participan continúan, pero han disminuido la oferta. ¿Por qué? Porque venimos de una situación muy complicada previa y entonces pues hay centros que participan con una plaza, 2, pero no tenemos esa incorporación masiva de plazas más numerosas. Y a día de hoy continuamos sumando centros. Esta mañana nos ha escrito otro, ayer nos escribe una compañera que se iba a poner en contacto con otros y entonces pues todo eso lo agradecemos. En este sentido, las aportaciones del alumnado es determinante. Si conocéis algún centro que creáis que puede ser relevante para vuestra formación, poneros en contacto con nosotras, con Conchi Hernández o conmigo, y iniciamos la gestión. Que no se incorpora en este periodo de práctica, se incorpora en el siguiente, porque eso además requiere un procedimiento. Tenemos que comprobar que cumple con los requisitos que desde la facultad entendemos que son necesarios, luego hay un protocolo de convenio, etcétera, etcétera. Entonces, es determinante que ese proceso lo iniciemos cuanto antes y así podamos sumarlo, si no es esta oferta que ya vamos a ajustar, pues para las prácticas siguientes. Muchas gracias, Carmen. Bueno, seguimos con la oferta de centros. Hay otros centros que nosotros ofertamos que se centran en la infancia, Aldeas Infantiles SOS, es un centro de día que trabaja con menores en situación de riesgo, la Fundación Proyecto Don Bosco, que también trabaja con menores en situación de riesgo realizando proyectos socioeducativos, infancia igualmente, las mismas características, Admundi también va en esa línea, pero realizando actividades de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. El Centro Montessori Caracoliris, que es un centro que está en Alhaurín, que se centra en la metodología Montessori, 2 escuelas infantiles, el CEIP Chicavilla y el CEIP El Columpio de Crespi, en la Fundación Marcelino Campanat, que realiza también, esta asociación trabaja sobre todo en la zona de La Corta, de la zona del Monte Pavero, realizando actividades de apoyo escolar, realizando talleres. El Ayuntamiento de Coín también nos oferta algunas plazas, centrándonos en el área de la juventud, realizando proyectos educativos, realizando jornadas, actividades de ocio y tiempo libre. Un montón de asociaciones que trabajan, por ejemplo, AFESO, con familiares de enfermos mentales, Engloba, que tiene 3 sucursales, San Carlos, Vélez y Cerezo, que trabaja con menores en acompañamiento residencial, Asociación Didáctica de Innovación y Formación, que diseñan cursos online para docentes, la Asociación Arrabal, que realizan proyectos socioeducativos, talleres de empleo, la Asociación Nena Paine, que se centra en proporcionar apoyo educativo y psicopedagógico a menores que se sienten excluidos, que han sido víctimas de bullying, la Asociación Iniciativa Internacional Joven, que se centra en la realización de proyectos internacionales, la Asociación Trans, por ejemplo, en esta asociación el año pasado tenían un proyecto súper bonito en el Manuel Alto Laguirre sobre el radio, porque también trabaja con centros de compensatoria, la Asociación Vecinos Mangas Verdes, que realizan proyectos sociales de la Caixa, Asociación por la Paz y el Desarrollo, igualmente realizando proyectos educativos, Asociación DIAR, que trabaja con personas en formación de adultos, sobre todo con personas mayores, Asociación EOEO, que realizan programas socioeducativos en la infancia, Málaga Acoge, que supongo que prácticamente todo el mundo conoce Málaga Acoge, que son menores en situación de riesgo y o desamparo, que realizan acompañamiento a esos menores, se van a los centros de menores a trabajar con ellos. La Asociación Berenice, que trabaja con mujeres que han sido víctimas de violencia de género, realizan formación, talleres de empleo, etcétera. La Asociación Cultural de Mujeres Jaramín, que van en la misma línea que la Asociación Somos Berenice, y Mujer Emancipada, que también es muy interesante el trabajo que realizan. Trabajan tienen 2 sedes, una en el centro y otra en el polígono. Trabajan sobre todo temas de prostitución, trata de blancas, de mujeres
igual trabajan con temas de violencia de género, con sensibilización. MZC, Mujeres en Zona de Conflicto, pues también trabajan con mujeres que han vivido en situaciones de conflicto, especialmente bélicos. El Buen Samaritano, que se centra en la formación de adultos. La Asociación Altamar, de apoyo educativo. El Centro BEMAR, que realiza atención psicopedagógica. La Asociación Fantasía en Lagunillas también realiza actividades de apoyo escolar, talleres, etc. Bueno, otros de los itinerarios, dificultades y riesgos de exclusión social. Estaría Proyecto Hombre, que tiene diferentes sedes, una en Vélez y otra aquí en Málaga. La Cruz Roja, que también tiene diferentes sedes, dependiendo de la sede, las actividades van más enfocadas en un sentido o en otro. Y empresa, estaría la empresa Audiolis, que son servicios de formación, Sipadance, igualmente servicios de formación. Muchas de estas empresas, prácticamente la mayoría, se centran sobre todo en diseño de contenidos para cursos, formación online. La empresa Euroforma también realizan cursos de formación, Davo Consulting, Kumon, que realiza actividades de apoyo educativo, Winning School, que es una escuela de negocios digital, también diseñando contenido digital, Mindfor, también curso de formación, Robonautas, esta está en Marbella y realiza actividades extraescolares, esta formación y IDEN, contenido e-learning. Van todas en esta línea. Por otro lado estaría medio ambiente, la pedagogía del medio ambiente. Hay concretamente dos entidades que se encargan o que nos ofertan plazas para las prácticas externas. Amaceba, que se encarga de gestión ambiental, sobre todo temas de calidad, de diseño de legislación, etcétera. Algaba en Ronda, que es una sucursal del Museo Thyssen, donde realizan actividades para los centros educativos, realizando talleres. Y dos editoriales, Aula Smart, que elabora materiales para la formación, y editorial e-learning, lógicamente diseñando contenido de cursos online, cursos e-learning. Y, por último, tendríamos el Servicio de Orientación Universitaria aquí en la UMA, que se encarga de la orientación académica laboral del alumnado. Bueno, ¿cómo elegir los centros de práctica? Como bien os ha dicho Carmen, tenéis en la página, y yo también os lo he comentado al principio, en la página web de nuestra facultad hay un manual muy visual, con pantallazos, de cuál es el procedimiento. Aquí os lo ponemos muy resumido. Tenéis que acceder a la aplicación a través de vuestro portal académico y pinchar en el icono Solicitud de prácticas. Identificaros con vuestra clave DUMA. Clicar en la pestaña Acceso a alumnos, os aparecen las distintas convocatorias disponibles. Debéis elegir esta convocatoria, la del curso actual, y aparecen dos cuadros. Los centros según itinerarios, porque están clasificados, y los centros por orden de preferencia. Tenéis que seleccionarlo y salir y desconectar. Ese es el procedimiento para la elección de centro. Es muy fácil, ¿vale? No vais a tener ninguna dificultad. Bueno, como bien os ha dicho Carmen, es muy interesante y es muy recomendable que si conocéis centros que nos pueden proporcionar una formación enriquecedora para las prácticas, que los pongáis en contacto con nosotros para que podamos incorporarlo a esta oferta. El procedimiento sería que nos mandaréis un correo electrónico tanto a Conchi Hernández de Administración como a mí como coordinadora y a Carmen como vicedecana con la persona de contacto de ese centro de práctica para que ya podamos empezar todo el procedimiento. Esos procedimientos, como bien ha dicho Carmen, no son rápidos, sino que hay que elaborar los convenios de colaboración, ver que el centro reúne los criterios adecuados para la formación, etcétera. Por tanto, mientras antes se haga, pues mejor. El horario de las prácticas de este curso. Vosotros vais a empezar las prácticas el 18 de octubre y vais a terminar el 18 de febrero. Vais a ir a los centros de práctica lunes, martes y miércoles, 15 horas semanales. Las prácticas son 18 créditos STS, lo cual supone una permanencia de 225 horas en los centros de práctica más 225 horas de vuestro trabajo de forma autónoma y asistencia a tutorías, seminarios y demás, ¿vale? Requisitos para las prácticas externas. Para poder cursar las prácticas externas tenéis que tener
aprobados 30 créditos de las asignaturas de los módulos de formación básica y 30 créditos de los módulos disciplinarios. Si no cumplís estos requisitos, aunque os dejen de matricular en secretaría, no podéis cursar la asignatura de práctica. ¿Es así, Carmen, o me equivoco? ¿Carmen? ¿Es así? No, perdón, sí. Bueno, esto lo cuenta mucho mejor Pilar Sepúlveda que yo, pero es importante que, al hilo de lo que estás diciendo, que seamos muy conscientes de que las asignaturas de práctica, además de ese eje vertebrador, ¿no?, de la titulación, yo las denominamos asignaturas llave, es decir, son determinantes porque tienen una programación diferente, una casuística diferente. Esa asistencia a un centro que nos abre las puertas durante un periodo de tiempo limitado requiere que tengamos una serie de requisitos previos cumplidos, ya que si no, no vamos a poder elegir centro. En ese caso, si de repente estamos en el proceso de elección y vemos que no podemos, cuanto antes contactar con secretaría, porque probablemente hay un problema. Y por eso es tan importante quienes tengan una actividad laboral que compatibilizan con el grado, que tengan muy en consideración las asignaturas de práctica, las dificultades o la imposibilidad de mover esa franja horaria. Y que cuanto antes, si están en esa situación, contacten en este caso conmigo para valorar su caso y ver qué alternativas hay con suficiente antelación, porque si no luego resulta muy, muy difícil solventar lo que sea. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que el periodo de práctica es el que hemos dicho, 18 de octubre, 18 de febrero, no se puede mover en el tiempo. Entonces, por eso la complicación. Bueno, el objetivo fundamental de esas prácticas externas 1, como ya hemos comentado, es la reflexión crítica sobre la teoría y la práctica, ¿vale? Es profundizar en esa teorización de la práctica y experimentación de la teoría. Esto es fundamental que lo tengáis muy en cuenta. ¿Y qué se evalúa? Bueno, pues se evalúan distintas cosas. Por una parte, la asistencia. Es fundamental la asistencia tanto al centro de práctica como a los seminarios. Es obligada la asistencia al centro de práctica y a los seminarios y a todas aquellas actividades transversales o formativas que se organizan desde la facultad. Pero la asistencia al centro de práctica es motivo de suspenso. Es decir, tú no puedes recuperar, puede faltar un día si está muy, muy justificado y sobre todo informar al tutor académico y ver cómo se compensa esa falta o se recupera. Pero tú no puedes faltar sistemáticamente ni llegar tarde sistemáticamente al centro de práctica porque es motivo de suspenso. Yo he tenido alumnas que a pesar de entregarme un portafolio excelente, la he suspendido. ¿Por qué? Porque el portafolio era mentira. Porque a mí me llamó la tutora profesional y me dijo, esta chica ha llegado tarde, esta chica ha faltado, esta chica ha quedado con padres y los ha dejado tirados, esta chica, pues yo la suspendo. Y si ella la suspende, automáticamente yo ni lo corrijo. ¿Por qué? ¿Qué me ha puesto en el portafolio? Se lo ha inventado, porque si no ha estado allí, ¿qué ha hecho? Entonces, claro, esto es muy importante. El tutor profesional te puede suspender perfectamente, te debe suspender si tú no cumples con tus responsabilidades como alumno, ¿vale? Y no se recupera. Tú en septiembre no puedes recuperar. Tú tendrías que esperar al año siguiente, al periodo de prácticas, para volver a repetir las prácticas en otro centro. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Y también se evalúa, como bien hemos dicho, el portafolio. La evaluación, por tanto, constaría de tres partes, tres grandes partes. Por un lado, la evaluación del tutor profesional, que vosotros les vais a llevar el primer día una rúbrica de evaluación donde él va a valorar la asistencia, por supuesto, la actitud, el desarrollo de competencias profesionales, las tareas desempeñadas, etcétera. La evaluación del tutor académico, que va a estar configurada por la autoevaluación que vosotros incorporéis al portafolio, el portafolio y la participación en los seminarios, tutorías y actividades. El portafolio sí se puede recuperar si se suspende en junio, en septiembre, siempre y cuando la asistencia y la evaluación del tutor profesional esté superada, ¿vale? No sé si os ha quedado claro. Una aportación a esta idea. El portafolio se puede recuperar, evidentemente, en la siguiente convocatoria, pero siempre que hay un trabajo previo, diario, en el que es posible hacer esa recuperación. Es decir, por eso cobra tanta relevancia el diario de práctica.
Y el diario yo lo entiendo como una actividad diaria en la que deberíamos coger el hábito de reflexionar y analizar todo lo sucedido para que luego podamos articular todo eso, fundamentarlo y organizarlo en el formato del portafolio. Si no existe ese trabajo, difícilmente luego yo puedo recuperar esa experiencia o esa vivencia, por supuesto, y por tanto ese aprendizaje. Entonces, es una recomendación, pero creo que es interesante e importante. Totalmente de acuerdo, Carmen. Es que esa es la línea. Aquí os planteamos un guión del portafolio y va en la línea que dice Carmen. El portafolio no es una memoria de práctica, el portafolio no es un diario, el portafolio es una reflexión crítica, argumentada y justificada con autores de la experiencia que habéis realizado. Es decir, vosotros, vuestra estancia en el centro de práctica, vuestra experiencia práctica, tenéis que extrapolarla y tenéis que vincularla con la teoría que habéis ido adquiriendo en las distintas asignaturas y todo ello articularlo con sentido. Los anexos que tenéis que incluir obligatoriamente, pero son eso, anexos. El diario de campo, que es un instrumento de investigación que nos va a permitir obtener información para yo poder elaborar ese cuerpo del portafolio, evidencia de aprendizaje, que pueden ser fotos, vídeos, documentación, lo que queráis, lo que consideréis que da sentido a lo que vosotros estáis argumentando en el portafolio y vuestra autoevaluación, así como la evaluación del tutor profesional, ¿vale? Bueno, por otro lado, el tutor académico. Tenemos que tener en cuenta que el tutor académico es el tutor de la facultad. Los tutores son los que eligen centros en las prácticas 1, ¿vale? Dependiendo de su carga docente van a elegir un mayor número o menor número de centros en eso, y de alumnos, lógicamente, en esos centros. Tenemos que tener en cuenta que el tutor de las prácticas 1 va a ser también el tutor de las prácticas 2 y el TCG, a no ser que suceda algo o que se cambie radicalmente del itinerario formativo y el tutor diga, pues mira, pues yo este itinerario no lo controlo y no quiero seguir por este camino, pero que normalmente la normalidad, lo habitual es que el tutor académico os coja en las prácticas 1, en las prácticas 2 y en el TFG. También, lógicamente, depende de su carga docente, porque si se reduce en uno u otro, pues varía esa asignación, ¿vale? Los derechos del alumno. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Cuáles son vuestros derechos y vuestras obligaciones? Tenéis derecho a ser tutorizado, tanto por un tutor académico como un tutor profesional. En este sentido, si por algún motivo el tutor, uno de los dos tutores no está ejerciendo esas funciones, pues tenéis que ponerlo de manifiesto. Tenéis que ser evaluados por ambos tutores. Tenéis que participar en el centro de prácticas de forma activa. Tenéis que ser ayudantes del tutor. No podéis ser pasivos, estar allí sentados esperando a que os digan, ¿no? Tenéis que tener una actitud proactiva de estar allí, de querer aprender y de iniciativa. Tenéis que disponer de contextos apropiados para realizar el practicum, especialmente para el alumnado que tiene diversidad funcional y aquel alumnado que está en situación de riesgo por el COVID o por una situación sanitaria, ¿vale? Estos serían vuestros derechos. Vuestros deberes, vuestras obligaciones, que todos tenemos obligaciones también. Asistencia obligatoria, como ya hemos comentado en diferentes ocasiones, cumplir con el horario establecido. No vale decir, no, es que yo me voy ya porque es que yo... No, vamos a ver, si tienes que estar media hora más, pues tienes que estar media hora más, te tienes que adaptar al centro de prácticas, tampoco pasa nada. Y además es enriquecedor para tu formación. Tienes que profundizar en el contenido del plan de estudio de la asignatura, realizando pues esas conexiones, reflexiones con el contenido de otras asignaturas que dan sentido a esas prácticas, colaborar con el tutor profesional como si fuera su ayudante, respetar la confidencialidad de datos. Esto es muy importante, tener en cuenta que vamos a centros de práctica donde estamos trabajando con personas y con personas que en muchos casos tienen situaciones complicadas. Entonces, claro, nosotros no podemos ir detrás, ponernos enfrente, al lado, hablar de esas personas con otras personas. No, vamos a ver, tenemos que respetar esa confidencialidad. Y si a mí un tutor profesional me está dando información de un usuario de Proyecto Hombre que tiene problemas de, no sé,
problemas con el sexo, por ejemplo, como en ocasiones nos ha pasado, adictos al sexo, que son temas delicados. Tú no te puedes poner en el bar de enfrente a contarle a tu amiga que tal persona, vamos a ver, no. Tenemos que ser profesionales y tenemos que respetar muchísimo esa confidencialidad. De hecho, firmamos un compromiso de confidencialidad antes de asistir al centro de práctica. Mostrar una actitud respetuosa con el centro de práctica, respetar las normas de ese centro, es decir, si una de las normas es no intimar con los usuarios, pues no intimamos con los usuarios. ¿Por qué? Porque si esa es una de las normas que el centro de prácticas tiene, por algo será. Yo en una ocasión tuve que sacar a una chica de un centro de drogodependencia porque intimó demasiado con un usuario. Vamos a ver, no se puede. Esa actitud no es la que corresponde con un profesional de la pedagogía que va a un centro a hacer práctica. Asistir a los seminarios establecidos por el tutor. Yo recomiendo, porque yo con mis alumnos siempre lo hago, que el primer día le mandéis un correo al tutor diciendo el horario que vais a tener en el centro. ¿Por qué? Porque lo ideal es que los seminarios tengan una franja horaria que a nadie le perjudique. Imaginaros, podemos tener alumnos de mañana y alumnos de tarde. Entonces, unos tienen clases por la mañana, otros tienen por la tarde. Unos están de prácticas por la mañana y otros por la tarde. Entonces, como la asistencia a los seminarios es obligatoria y la asistencia al centro de prácticas también, pues tú tienes que informar a tu tutor de cuál es tu horario para que se establezca una franja horaria que dificulte lo menos posible esa realización de los seminarios. Y, por supuesto, vuestro deber es realizar un portafolio educativo. No presentar un diario. El diario es un anexo del portafolio. No es lo mismo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Las funciones del tutor profesional, que también tienen sus funciones, tutorizarnos en el momento de la acción, ofrecer con su actuación modelos de intervención profesional. Nosotros tenemos que aprender de ellos y con ellos, dar información y orientación sobre la organización, las características y finalidades educativas. Nos deben facilitar información de ese centro, pues para poder profundizar en el análisis de lo que estamos trabajando. Porque si no, imaginaros, si no nos facilitan eso, pues nos quedamos simplemente en lo superficial. Facilitar y provocar la reflexión continua sobre el sentido y complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos tienen que permitir ayudarnos y orientarnos en la adquisición de hábitos, de estrategias, de habilidades en su práctica profesional. Posibilitarnos realizar trabajos específicos, es decir, darnos responsabilidades. Cierta responsabilidad, lógicamente, no es dejarnos solos ante el peligro, sino decirnos, bueno, pues tal taller lo vas a empezar a diseñar tú, yo te voy supervisando, pues tú te vas a encargar de tal pequeña actividad. Es decir, que poco a poco te vayan dando responsabilidades para que tú te puedas ir sumergiendo de lleno en esa práctica profesional. Orientar, posibilitar y evaluar las intervenciones del alumno en sus prácticas, es decir, ellos al final van a tener que evaluaros con esa rúbrica que, como ya hemos dicho, le vamos a proporcionar el primer día de las prácticas. Las funciones del tutor académico, pues tutorizarnos siempre en el momento de la reflexión, sobre todo en los seminarios, y no solo en los seminarios, sino a través de correo electrónico, a través de tutoría. Ellos tienen que ir orientando esa experiencia práctica y ayudándonos a profundizar en esa teorización práctica y experimentación de la teoría. Tutorizar el desarrollo del trabajo de reflexión y elaboración del portafolio. Nos tiene que dar una guía, una orientación sobre cómo ir haciendo ese portafolio, porque al fin y al cabo el portafolio es lo que se va a calificar. Es muy importante que se coordine muchísimo con el tutor profesional para facilitar esa retroalimentación y esa conexión con el centro de práctica y, como ya os he dicho, evaluar el portafolio y poner la calificación final. La calificación final estaría configurada por el 60% sería el portafolio y el 40% la evaluación que realiza el tutor profesional. Muy importante, llega el primer día de prácticas, ¿qué tenemos que llevar? Bueno, yo a todos mis alumnos siempre les recomiendo que antes de ir el primer día, que se pongan en contacto bien por teléfono, que se acerquen, que llamen, porque a lo mejor ese primer día su tutor profesional tiene una reunión, tiene cualquier cosa y le dice, pues mira, me viene bien que te llegues a las 8:30 o que te llegues a las 9 o que te llegues a las 9:15, para que no tengas que estar allí 3 horas esperando y que queda mejor que se ve que tú tienes interés
y que tú tienes esa predisposición positiva a adaptarte al centro. Muy importante el primer día, aunque parezca obvio, tenéis que llevar el DNI, tenéis que ir identificados, ¿vale? Parece obvio, pero muchas veces han echado alumnos para atrás por no ir identificados en los centros de práctica. La carta de presentación de vuestro tutor académico y en caso de no tenerla, ya os he dicho que en el campus tendréis una genérica, la hoja de evaluación que le vais a dar al tutor profesional, una hoja de asistencia que tenéis que ir firmando día a día, tanto vosotros como el tutor profesional, el compromiso de confidencialidad, declaración jurada de COVID firmado y el certificado de carencia de delitos de naturaleza sexual. Esto lo envía la Secretaría a los centros. Hasta hace poco era el alumno de forma autónoma e independiente el que solicitaba ese certificado, pero ya es la propia Secretaría de la facultad. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que a la hora de hacer la matrícula hayáis marcado correctamente la casilla donde autorizáis a nuestra secretaría a solicitar este certificado. Si no ha sido así, pues tenéis que pasaros por secretaría pues para autorizarlo, si no, no pueden solicitarlo. Este año, María José, quiero incluir una cosilla, es un año en relación a la gestión de esta documentación un poco puente, porque en una aplicación de práctica pues estamos intentando subir esa documentación para que directamente la alumna nota que llevarle se la puedan descargar los tutores y tutoras de los centros. Pero ya os decía, como los tiempos son muy ajustados en este inicio de práctico y es algo nuevo, yo creo que lo lógico es mantener ese procedimiento hasta que se consolide la aplicación y entonces ya funcionemos de la otra forma. Efectivamente, este año vamos a poner en funcionamiento por primera vez una aplicación informática donde los tutores van a tener toda esta información, pero por si acaso también os la vamos a proporcionar por otras vías, por eso, para ver cómo va funcionando, sabéis que todo es un proceso y que poco a poco vamos mejorando y bueno, y es la primera vez que lo hacemos así, entonces vamos a curarnos en salud, como se suele decir, ¿no? Recomendaciones. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? No. Recomendaciones que os hacemos, muy importante. Que siempre tengáis una actitud positiva y activa en el centro de práctica. No olvidéis que estos docentes, estos profesionales, estos pedagogos no reciben nada a cambio. No es como en otras titulaciones o en otros momentos que incluso reciben una compensación económica por tener alumnos en práctica, pero nosotros no le ofrecemos nada, simplemente pues la frescura y la alegría de ir gente nueva, con ganas, con iniciativa, a participar con ellos en esta experiencia formativa. Es muy importante la puntualidad y la seriedad, la asistencia obligatoria, lo hemos dicho 10 veces, pero que no se os olvide, que seáis discretos, respetuosos y sensibles, especialmente con determinados colectivos, que seáis flexibles y nos adaptemos al tutor, a los horarios y a las actividades del centro. Ojo, que si en un momento determinado tenemos que hacer 10 fotocopias, no pasa nada. Lo que no podemos estar es 5 horas haciendo fotocopias. No sé si me explico. Que tenemos que ir adaptándonos a las situaciones y a los momentos que van surgiendo en el centro de práctica. Siempre con flexibilidad y siguiendo o intentando desarrollar nuestras funciones como pedagogos. Es muy importante que tengáis una comunicación fluida con ambos tutores, tanto el profesional como el académico, que seáis unos trabajadores más del centro, pero en práctica, y que no olvidéis las normas de educación y cortesía, ¿vale? Muchas veces, pues, parece que se nos olvida eso del saludar, el despedirnos. Son cuestiones que parecen obvias, pero que muchas veces caen en saco roto. Así que os recomendamos que las tengáis presentes y que no solo estáis dejando, fijaros que no solo estáis dejando vuestra huella en ese centro de práctica, estáis abriendo camino a otros compañeros que vengan después y a la propia facultad que os manda en su nombre a representarla. Entonces, es muy importante la función que estáis ejerciendo, ¿vale? No podéis olvidar que no se pueden hacer prácticas a la carta, aunque lo intentamos siempre adaptar y que los centros de práctica sean lo más enriquecedores posible, pero que nunca puede ser 100% como yo tenía en mi pensamiento. Siempre se hace lo mejor que se puede y con la mejor voluntad que se puede,
pero bueno, hay momentos en que las cosas no salen como esperábamos. Antes de pasar a las preguntas, os quiero poner dos pequeños vídeos de dos estudiantes que estuvieron el año pasado en las prácticas, pues para que ellas os transmitan, bueno, qué fue para ellas, ¿vale? Voy a ver si consigo hacerlo. Hola, me llamo Raquel, os voy a contar mi experiencia en las prácticas del año pasado en la Asociación Mujer. Hola, me llamo Raquel, os voy a contar mi experiencia en las prácticas del año pasado en la Asociación Mujer Emancipada. Para quien no conozca, esta asociación se ocupa principalmente de ayudar a mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata con fines. Estamos escuchando, pero no lo vemos. A día de hoy trabaja con mujeres que se encuentren en cualquier situación de vulnerabilidad, Hola, me llamo Raquel, os voy a contar mi experiencia en las prácticas del año pasado en las... ¿Lo veis? Para quien no conozca, esta asociación se ocupa principalmente de ayudar a mujeres en situación de prostitución. Lo pongo. Hola, me llamo Raquel, os voy a contar mi experiencia en las prácticas del año pasado en la Asociación Mujer Emancipada. Para quien no conozca, esta asociación se ocupa principalmente de ayudar a mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata con fines de explotación sexual. Es verdad que a día de hoy trabaja con mujeres que se encuentren en cualquier situación de vulnerabilidad, sea de drogadicción, por violencia de género, situación irregular de inmigración. Cuando llegué a la asociación no tenía muy claro qué me iba a encontrar, si iba a encajar, si me iba a gustar, si había elegido bien. Los primeros días te los tienes que tomar como una toma de contacto con tus compañeros, los trabajadores, sus rutinas, sus normas, sus formas de relacionarse con la gente. En mi caso, por ejemplo, me fijaba mucho en la confianza o en la implicación que tenían las trabajadoras con las usuarias, ya que era un tema o un mundo en el que nunca había estado y nunca había tratado y necesitaba saber hasta qué punto necesitaba implicarme. Creo que en las prácticas tuve mucha suerte porque tanto mis compañeras como a mí, tanto la tutora profesional como las demás trabajadoras nos dieron una libertad increíble desde el primer momento. También es verdad que tuvimos que aprender casi sobre la marcha porque en ese momento en la asociación había 3 trabajadoras, había expedientes que rondaban el número 5000. Por una parte, te puedes sentir un poco agobiado al principio si te dan esa libertad, pero yo creo que es la mejor manera de aprender y sobre todo no tener ningún miedo a hacer cualquier tipo de pregunta. El objetivo principal de la asociación era la inserción sociolaboral de estas mujeres, por lo que parte de mi trabajo era orientación laboral. Muchísimas de estas mujeres no tenían acceso a internet, muchísimo menos a un ordenador, por lo que mucho de lo que hacíamos en la oficina, que estaba en el centro de Málaga, era hacer los currículums, enviar las ofertas por internet, buscarles trabajo, solicitar ayudas. En este aspecto yo tuve un punto a favor porque por mi experiencia laboral conocía muy bien los servicios públicos de empleo, conocía los portales de empleo, así que no dudé en ningún momento en utilizarlo. Como consejo os doy que si sabéis de cualquier cosa o tenéis un conocimiento de cualquier tema, no dudéis en utilizarlo, no tengáis vergüenza y sobre todo tener muchísima iniciativa. El conocer sobre este tema y el saber moverme en estas páginas hizo que la asociación contara muchísimo más conmigo, me tuvieran mucho más en cuenta. La parte más dura, pero también en la que más aprendí en la asociación, fue en la otra localización que tenían, que era en el polígono de Guadalhorce, donde estas mujeres ejercían la prostitución. En esa localización el trato era muchísimo más personal, veías su día a día, hablabas con ellas, te contaban cosas que en la oficina no te contaban. El objetivo principal de esa localización era que muchas de ellas acudieran a la oficina, ya que varias de ellas eran usuarias, pero muchas de ellas no. Muchas de las cosas que hacíamos allí era reparto de ropa, reparto de preservativos, pruebas VIH, pruebas de embarazo. Es un proceso muy complicado llegar a crear un lazo entre que te vean como que eres la chica que le reparte la ropa o la chica que la puede ayudar a encontrar un trabajo. Puede ser muy frustrante porque muchas veces te dicen que van a acudir y luego no acuden, pero es verdad que en los 3 meses que estuvimos allí, 2 chicas acudieron al taller de español que encima nosotras impartíamos. Porque aparte de lo que he contado, la asociación también nos ofreció a mis compañeras y a mí hacer un taller de español que duró casi 2 meses. Aparte del taller de español, también nos ofrecieron impartir un par de charlas sobre la autoestima, sobre la inserción laboral y visitar un proyecto social que tienen una palma a palmilla con las mujeres de allí. Imaginaos todo lo que puedes aprender en las prácticas. En los talleres teníamos que prepararlos, teníamos que desarrollarlos, teníamos que impartirlos. Puede parecer como es cuando estás exponiendo un trabajo en clase, pero realmente no es lo mismo porque en este caso es como que sabes que está influyendo, que puede estar sirviendo para algo en el futuro de estas mujeres en este paso. Parte de lo bonito de estas prácticas es que tú llegas a un sitio nuevo que no conoces y todo es nuevo para ti, pero para los que trabajan allí no, por lo que tú aportas frescura, ilusión, nuevas ideas y eso se compagina muy bien con la experiencia de los trabajadores que están allí. Así que en esas prácticas tú aprendes de ellos, pero también ellos aprenden de ti. Y como último consejo, aunque parezca muy básico, os voy a dar el mismo que me dieron a mí el año pasado en la charla de prácticas. Llevaros siempre con vosotros una pequeña libretita para apuntar cualquier idea, cualquier cosa que os surja, porque nunca sabréis en qué momento os va a surgir y para poder luego desarrollar en el portafolios o en el diario de clase. Espero que mi experiencia os haya servido de algo, que aprendéis muchísimo en estas prácticas y que sobre todo disfrutéis de estos meses de la carrera. Bueno, la verdad es que Raquel tuvo una experiencia fantástica. A ella le encantó, a pesar de ser un contexto muy duro. También aprendió muchísimo y ahora os voy a poner
la experiencia de otra compañera, de Ainhoa, que también fue una experiencia muy enriquecedora. Hola a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Ainhoa Bao y este es mi último año en la carrera de Pedagogía. Me han pedido que si pudiera contar un poquito de la experiencia y de los aprendizajes que tuve el año pasado en las primeras prácticas de la carrera. Sí que es verdad que a la hora de elegir yo lo tuve un poquito más claro porque quería orientar la pedagogía al ámbito social. Pero es normal que nos podamos sentir un poquito perdidos y perdidas a la hora de escoger estas primeras prácticas, porque a lo largo de los años de carrera y justo a la hora de elegir estas primeras prácticas nos encontramos con una gama amplia de puertas a las que podemos llamar, como por ejemplo una organización, una ONG, un gabinete, una empresa, un colegio, un hospital. Entonces, pues bueno, es normal que a la hora de elegir pues nos sintamos un poco confusos y confusas. Pero realmente pues no fue mi caso porque yo sabía que al menos estas primeras prácticas las quería orientar al ámbito social. Entonces tuve la suerte de que me dieron plaza en Cruz Roja, ¿vale? La entidad de Cruz Roja en el proyecto de refugiados y refugiadas. Sí que es verdad que antes de continuar un poquito con la explicación, me gusta dejar clara la diferencia que hay entre inmigrante y refugiado porque a veces que se tiende a confundir. Entonces, pues bueno, los inmigrantes y las inmigrantes son personas que se van de sus países para buscar una mayor calidad de vida para ellos y su familia. Y los refugiados y las refugiadas, pues son personas que se ven obligadas a huir de sus países por persecución, discriminación o por cualquier violación de los derechos humanos, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, os preguntaréis qué es lo que hacemos los pedagogos y pedagogas en esta entidad. Y bueno, en el ámbito social. Yo sinceramente lo que más me llevo de Cruz Roja es, aparte de lo que he aprendido profesional, también todo lo que he aprendido como persona. Y no solo por trabajar con un grupo de gran vulnerabilidad social, que son los refugiados y las refugiadas, sino por las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, ¿vale? Me llevo mucha, aparte de cariño, empatía, humildad de las personas que trabajan allí, me llevo mucha horizontalidad entre compañeros y compañeras porque yo trabajé en el área de educación con pedagogos y pedagogas y educadores sociales, ¿vale? Sí que es verdad que bueno, en esta entidad justo se divide en el área de educación, de psicólogos, de educadores sociales, de administración, en fin. Se divide en diferentes áreas y tuve la oportunidad de crear, de diseñar, de intervenir y de orientar, pues bueno, a todas las personas que formaban parte de este proyecto. Bueno, dicho esto, sí que es verdad que me cuesta mucho expresar solo con palabras todo el aprendizaje que yo me he llevado en mi mochila, ¿vale? Tanto profesional como personal, pero si tengo que destacar algo es la confianza que tuve en mí misma, como la futura pedagoga que quiero ser, pero eso también es verdad que fue gracias, pues bueno, a toda la confianza que depositaron en mí las personas que trabajaron conmigo en el área de educación. Como aprendizajes, pues bueno, os puedo decir que aprendí desde utilizar Excel, sacar recibís y saber utilizar la web interna de Cruz Roja, hasta saber orientar, intervenir, romper prejuicios, ser más creativa y ser más resolutiva. Entonces, bueno, mi consejo como compañera, como futura pedagoga, como persona, os digo que elijáis, sinceramente, lo que más os llame la atención, que investiguéis, que descubráis en qué contexto os queréis mover y, sobre todo, que os guiéis por lo que realmente sintáis, que no echéis las prácticas. Venga, voy a probar, vale, puedes probar cosas nuevas, pero de verdad saber en qué contexto os movéis, a qué personas vais a atender, ¿vale? Porque, sinceramente, las primeras prácticas son el primer paso, ¿vale?, que damos para nuestro inicio de la inserción en el mundo laboral. Entonces, bueno, yo, sinceramente, todavía me quedan unas prácticas por hacer y me queda muy poco de la carrera, pero mi consejo es ese, que elijáis siempre con el corazón, con la intuición y
y siempre con mucha información y sabiendo en qué contexto os mováis, ¿vale? Y nada, por último me gustaría decir que como compañera y futura pedagoga me tenéis para lo que necesitéis, que podéis contar conmigo para cualquier duda, cualquier pregunta y que bueno, que nos vemos al final del camino. Bueno, como veis son dos alumnas excepcionales que nos han querido compartir su experiencia. Y nada, llegados a estos puntos, simplemente he visto que yo no he podido contestar por el chat, pero he visto que mi compañera Carmen sí ha estado contestando y Teresa y demás compañeras han estado contestando. Muchas gracias, porque yo es que no tenía acceso, con la presentación no tenía acceso al chat. Si alguien tiene alguna otra duda, cuestión o consideración, este es el momento apropiado para abrir su micro y exponerlo. Sí, Alba. ¿Hola? Ay, es que no os escucho yo. Vale, ahora es que no escuchaba yo a vosotros. Que lo he preguntado por el chat, pero creo que no me habéis contestado. Que en el calendario docente aparece de que el día 7 de diciembre es el día del patrón de nuestra facultad. Ese día cae justo en martes, entonces quería saber si ese día también tenemos que ir a práctica, aunque sea fiesta en la facultad, o si por el contrario no vamos. Hombre, yo entiendo que sí, que Carmen me corrija si estoy equivocada, pero yo entiendo que sí, que el día 7, aunque sea el patrón de la facultad, no es un día festivo a nivel nacional ni local, es algo interno de la facultad, entonces sí tendríamos que asistir. Así es, vale. Nos adaptamos al calendario de los centros, claro. Vale, que yo anteriormente he realizado prácticas y a lo mejor cuando en el centro no se asistía, pues al centro de prácticas tampoco. Entonces, pues tenía esa duda. Muchas gracias. Amira nos ha escrito por el chat y nos ha preguntado si hay algún Power donde se expliquen por encima lo que realizan. Sí, hay un PowerPoint en el campus virtual que lo hace Conchi, nuestra compañera Conchi, que es fantástico, donde explica, no con muchísimo detalle, pero bastante bien explicado, a qué se dedica cada uno de los centros de práctica. Además, también tenéis en cuenta que tenemos el señor Google, que es muy listo y nos puede proporcionar muchísima información de cualquier centro de práctica que queramos indagar antes de solicitarlo. Pero sí, Conchi nos proporciona esa información detalladamente. Yo estoy contigo, María José. Yo recomiendo indagar de la forma que podamos. Entonces, estamos trabajando porque los centros puedan subir información básica sobre su actividad y su sentido, pero aparte de lo que decía María José, buscar información en compañeros y compañeras de curso pasado, qué os cuentan, etcétera, etcétera. Indagar al respecto haré que para entonces tomar la mejor decisión posible. Rosa. Hola, buenas. Mira, que yo quería hacer una preguntita que creo que la acaban de poner por el chat, pero bueno, que ¿cuándo podemos empezar nosotros ya el tema de elección de prácticas y tal? Es que he levantado la mano y seguido lo he escrito, pero bueno, digo, ya lo suelto. Y es que todavía... Bueno, Carmen, contesta tú. Pues mira, Rosa, es que lo malo de este proceso es que no depende de la facultad, sino que tenemos vínculo con otra entidad y al final tenemos que adaptarnos. Entonces, en el momento en que tengamos la oferta, vamos a lanzar esas instrucciones con el procedimiento que tenéis que seguir para elegir centro. Os vamos a informar y quizás sobreinformar y a lo mejor saturamos, ¿pero por qué? Porque en este caso es verdad que vamos un poco con la lengua afuera porque disponemos de muy pocos días y esa oferta la tenemos que lanzar y tenéis que elegir los centros en poco tiempo. Entonces, os informaremos en breve. Yo espero, si estamos vamos a ver... 22. A 22, pues la semana que viene espero que esté la oferta, el plazo abierto. Vale, de todas formas, como... Porque no lo sé y no quiero confundir. Vale, como será por correo electrónico, pues ya estaremos pendientes a eso y ya está. Pues claro, por correo electrónico será a través de Campus Virtual, ahí informaremos e incluso, bueno, pues en la página web de la facultad. Pero por favor, estad atentas también. Vale, vale. Perfecto, gracias.
Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? La asignatura de práctica aún no la tenemos visible, ¿no? Pero esta misma tarde os la activo, ¿vale? Para que os quedéis tranquilos y podáis entrar a bichearlo un poquito e indagar. Y podáis ver el PowerPoint que Conchi os ha subido allí. Yo quería pedirles a Pilar y a Loli, que ya que las tenemos, ya tienen mucha experiencia en práctica de todos estos años anteriores, que en cualquier recomendación que consideréis, algo importante que no nos deja en el tintero o que consideréis que es importante destacar, por favor, que nos gusta escuchar. Un segundillo, antes de que aportéis eso. Están preguntando que le digamos los correos. El PowerPoint que yo he puesto, tanto el correo de Carmen como el mío. Y ese también va a estar activo en el campus virtual a partir de que terminemos la sesión y yo haga visible la asignatura, ¿vale? No os preocupéis. Y ahora sí, por favor, Loli y Pilar, vuestra sabia experiencia y aportación, si queréis completar la información con algo, siempre es bienvenida y agradecida. Es que yo creo que hay poco que añadir, porque es que, o nada, porque la habéis explicado perfectamente, habéis hecho un buen dúo, María José y Carmen, Carmen y María José, completando toda la información. Yo no tengo nada que añadir, lo único, cuando pregunta a esta chica que si es un día de fiesta, pues que no se va. Nosotros en las prácticas se tiene uno que regir por el calendario, no de la facultad ya, sino del centro. Entonces, aquí coincide que es fiesta, pero salvo en las vacaciones de Navidad, que es verdad que se respetan, y estrictamente como Semana Santa y demás, el resto hay que ir a las prácticas. Y luego me ha gustado muchísimo los dos vídeos que has puesto, porque realmente una de las cosas que llama la atención, bueno, el primer caso es el entusiasmo, ¿no? La motivación que tiene a la hora tanto de expresar lo que ha hecho como el sentido que tienen las prácticas. En las prácticas, antes lo decía Carmen, es el eje vertebrador de toda la formación y tenemos que ir de la teoría a la práctica a la teoría, tratar de experimentar y ir con una actitud de indagación, de reflexión, porque de lo contrario no tiene ningún sentido. Nosotros nos tenemos que encontrar en esas situaciones para cuestionarnos, para decir, bueno, ¿yo qué haría en esta situación? ¿De qué herramientas dispongo? Y es un cuestionamiento total en todo momento. Lo que decía de la libreta es que es fundamental que tomemos cualquier anotación, no todo el tiempo allí, porque si no parece que estamos fiscalizando a los tutores, tutoras o las personas con las que estemos trabajando. Pero sí una idea, una frase, que cuando llegues a casa tú recuerdes las relaciones y que puedas elaborar pues ese diario a partir del cual va a crearse ese portafolio reflexivo, indagativo y en el que te cuestiones y que puedas sacar evidencias, ¿no? Y el segundo vídeo también me ha gustado mucho porque es muy sincera a la hora de plantear las necesidades, las preocupaciones, las inquietudes. E indudablemente las prácticas las vamos a recordar siempre y vamos a pasar por fases. Fase donde nos tenemos que al principio acomodar al contexto, conocerlo, antes de solicitar cualquier cambio, tener paciencia, conocer y hablar directamente con el tutor o la tutora académica, profesional, con el tutor que está en el centro, y si la situación vemos que hablando no hay ningún cambio, entonces interviene directamente el tutor académico o la tutora, que se va a poner en contacto con el centro, que va a escribirle, que se va a personar allí. Es decir, antes del traslado, que cualquier cambio de centro tiene que estar muy justificado. Os lo digo porque si no, vaya a atiborrar al tutor, a la coordinadora y a Carmen como responsable de las prácticas, ¿no? Como vicedecana. Y muchas veces es porque no hay un buen entendimiento, no se conoce qué es lo que puede hacer el alumno allí, o simplemente hablando, pues se aclaran las cosas. Si llegado el momento se ve
que es que ese no es el papel para un pedagogo o una pedagoga, por supuesto que os lo van a facilitar. Y nada más, que vayáis con mucha ilusión, que leáis mucho también, que contrastéis la información y que bueno, que aunque yo no soy tutora de las prácticas este año, pero bueno, que me presto a colaborar en aquello que necesitéis, ¿vale? Que muchísimas gracias a las dos por vuestra explicación. Y yo también, bueno, al tener el Loli aquí delante, Loli Casquero, ¿qué voy a decir? Para mí fue un apoyo muy importante, me ayudó muchísimo, yo creo que hicimos un buen equipo y también súper resolutiva. Así que nada, que animaros y desearos lo mejor durante esta experiencia de práctica y que aprovechéis todos los momentos para que sea una oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Paula nos pregunta de que si el tutor de práctica es el que le toque, ¿no? O pueden elegir. Como ya he explicado en la presentación, Paula, es el tutor en las prácticas 1 el que elige centro. Entonces, claro, si tú has elegido el centro que yo elijo como tutora, lógicamente tú me has elegido a mí, no, yo te he elegido a ti, ¿vale? Entonces, los alumnos en principio no pueden elegir tutor, sino que es el tutor, según su carga docente, el que elige centro y tú, por haber elegido un centro u otro, dependerás de un tutor u otro, ¿vale? Loli, ¿podrías tú recordar bien el alumnado que hace el itinerario de orientación, que además que como eso lo tienes muy claro y va a ayudar también para que el alumnado lo tenga claro, ¿vale? La relación entre los centros de tutorización y el centro de práctica y el itinerario de orientación. Y tutores. Bueno, primero deciros que es fantástica la explicación, yo creo que no ha faltado un detalle, ha quedado todo cubierto, yo creo que todas las dudas que se podían generar en esta situación han quedado más o menos cubiertas. Además, facilidad para poder contactar con todas, o sea que no va a haber ningún problema ni en el seguimiento ni en el que se puedan realizar. El hecho de hablar de lo que es el itinerario de orientación, supongo que te refiere a que, mira, procurar sobre todo los que vais a elegir centros de orientación, centros relacionados con lo que es el equipo de orientación educativa, que van a trabajar, como decía María Jesús al principio, trabaja en equipo de zona y trabajan en infantil y primaria, o vais a querer hacerlo en secundaria, en institutos de educación secundaria, en los departamentos de orientación, procurar que cuando sea una persona que elija ese centro, que la mayoría de sus asignaturas optativas estén relacionadas con el itinerario de orientación. ¿Por qué? Pues porque cuando llegáis a estos centros, el profesor que está allí o el tutor profesional que está allí empieza a hablaros casi en un código de lenguaje que presupone que vosotros ya sabéis de antemano, y ese código de lenguaje, empezando a hablar sobre todo en relación a necesidades educativas especiales o a siglas de necesidades educativas especiales, tipo TEA, estoy hablando de trastorno del espectro autista, estoy hablando de TDAH, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, estoy hablando de un niño con ACC, altas capacidades, vamos a hacer un programa de... Entonces, si te habla en códigos, lo que hacen es, para no decirte toda la ristra de lo que significa, se acorta porque ellos están acostumbrados directamente a hablar simplemente con las siglas, y tú llegas sin conocer al menos básicamente esas siglas, te va a resultar muy complicado. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es ser un poquito coherente. Si mis optativas van por esta línea, elegir en centro de práctica un centro que esté más o menos relacionado con la mayoría de mis optativas que estoy cursando, para por lo menos tener esa base. ¿De acuerdo? Porque resulta chocante que de pronto digas, no es que en el Practicum 1 quiero conocer qué es un centro educativo, pero yo realmente no me quiero dedicar al centro educativo porque a mí la orientación no me atrae. De hecho, la mayoría de mis asignaturas optativas van por empresa o van por TICs. Yo lo que quiero dedicarme
a hacer salidas profesionales relacionadas con otros ámbitos de la pedagogía. Entonces yo siempre voy a recomendar, que no aconsejar, recomendar que optéis siempre por lo que más conocéis, por el itinerario que más estáis cursando, ¿vale? Porque tiene lógica, vais a ir con una base previa que además os va a facilitar la incorporación y el hecho de decir directamente ir con un paso por delante a que eso ya sé de lo que me está hablando, no que si llegas de nueva y te tiene que explicar el profesor o el tutor que tienes allí profesional de lo que te está hablando, puede ser un poquito incongruente, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque estas prácticas suelen ser un acercamiento muy importante, un acercamiento que todo el mundo acaba con un buen sabor de boca. El 99,9% de los casos acabáis con un buen sabor de boca, aprendéis muchísimo y, como decía, simplemente unas recomendaciones como ha hecho Pilar, como han hecho María José y Carmen. Una actitud positiva, una actitud activa, una actitud de decir, plantearos o mentalizaros a que sois profesionales en potencia. Vosotros sois, imaginad que cuando llegáis allí lo que estáis es que este puede ser mi futuro trabajo profesional. Este puede que me contraten aquí. Si pensáis directamente, oye, lo mismo aquí me van a contratar. Cambiáis la actitud, ya no vais en plan soy el alumno de práctica, soy la alumna que viene a ver qué es lo que me enseñan aquí. No, yo estoy aquí para aportar y que me aporten. Bueno, pues ese cambio de mentalidad influye en vuestra actitud. Procurad siempre una mentalidad flexible, nada de decir yo voy con este esquema y si no está este esquema ya me pongo de los nervios. No, vamos a ver, flexibilidad, nos adaptamos y seguro que salimos todos beneficiados y, como decía también, que haya un diálogo muy fluido entre vuestro tutor profesional, vuestro tutor académico y todo lo que vaya surgiendo, comentarlo, que seguro que se soluciona sin ningún problema. Felicidades por estar ya casi terminando la carrera y ánimos porque queda muy poquito y lo mejor. Gracias. Ay, de verdad es un placer escucharos, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, yo me tengo que marchar porque me voy a social. Pero bueno, como os dejo en estas manos, me voy súper tranquila y quiero agradeceros a todos y a todas por estar aquí, daros la bienvenida a las prácticas, tener paciencia y que os vamos a mantener informados y atentos y atentas a los periodos. Y bueno, a Pilar y a Loli, por supuesto, muchas gracias por ayudarnos, por echarnos un cable, porque escucharos, ya os digo, es un placer y bueno, y aprendemos muchísimo. Y yo quiero aprovechar también para darle las gracias a la nueva coordinadora que asume este reto, lo más importante, con mucha ilusión y con trabajo, con compromiso y no sé, yo creo que es determinante y quiero agradecértelo, María José. Que me marcho y muchas gracias. Gracias, Carmen, muchas gracias. Bueno, pues yo también quiero agradecer a Pilar, a Carmen, a Loli, a los compañeros del equipo docente que hayáis estado aquí acompañándonos. Siempre es un placer poder contar con vosotros y bueno, y escucharos, como bien ha dicho Carmen, es un placer. Y a nuestro querido alumnado, que hemos tenido una afluencia de público tremenda. Es verdad que las prácticas es algo que nos gusta a todos y quiero que las disfrutéis, que las viváis con profesionalidad y que, bueno, cualquier cosa que necesitéis, que no dudéis en poneros en contacto tanto con vuestros tutores académicos como conmigo como coordinadora, y lo que esté en nuestras manos, pues seguro que se soluciona y bien. Ya os digo que esta tarde os voy a activar, dentro de un ratito, la asignatura en el campus virtual, donde os voy a poner esta presentación que yo he hecho, donde vienen los correos electrónicos, nuestros datos de contacto y la presentación de Conchi, donde se hace el resumen de esos centros educativos para que podáis ir investigando e indagando y que podáis elegir en base a vuestros intereses y necesidades. Como bien antes os ha dicho Carmen, es muy importante que no elijáis uno o dos, sino que elijáis mientras más mejor, porque luego a lo mejor no os quedáis con el primero o el segundo, os quedáis con el quinto, porque eso hay mucho movimiento. Y las notas del expediente académico es el criterio que define el poder tener un centro u otro. Así que os animo a que elijáis por orden de preferencia, pero mientras más mejor.
Y nada, dicho esto, pues seguimos en contacto. Un placer contactar con vosotros y con vosotras. Y lo que necesitéis, aquí estamos, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos prontito. María José, para la grabación.